Medio Oriente la cosa sigue complicada luego de lo que fue la operación conjunta entre Estados Unidos e Israel para terminar con el tremendo dictador iraní, ese ayatolá carnicero llamado Ali Khamenei. Matías Acerrad, sanjuanino, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes para vos. Un gusto, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Mati? ¿Todo bien? Todo bien. Vamos a recordarle a la audiencia que Matías Acerrad es una cara conocida, ¿eh? Ha sido guía de Nelson Castro para TN cuando se ha desplazado Nelson a cubrir el conflicto en Medio Oriente. Matías, ¿cómo ha amanecido Israel hoy luego de los bombardeos de parte de Irán en el día de ayer? Bueno, justamente hoy nos hemos despertado, nos hemos levantado con una sirena a las 7 de la mañana. Con eso hemos empezado el día teniendo que correr al refugio, bien, a los búnkers y a resguardarnos por los ataques. ¿Dónde estás vos en este momento precisamente? En este momento estoy en mi casa, me mantengo aquí, me mantengo por la zona, no me alejo mucho y si me voy a algún lugar me aseguro de que sea todo por las zonas cercanas, en los lugares que sé que puede llegar a algún refugio, ya que no se sabe en qué momento puede llegar a haber un ataque y tener que correr hacia un lugar seguro. ¿Cuál es la recomendación del gobierno? ¿Mantenerse cerca de refugios, pero la gente está haciendo vida normal? ¿Hay clases en los colegios o cómo está el tema ese? Las instrucciones que dio el gobierno hasta ahora son mantenerse cerca de los refugios, no necesariamente cerca del refugio, pero sí cerca de estar preparados. La vida básicamente no es que continúe al 100%, sino que podemos llegar a tener solamente los lugares de necesidad abiertos. Todo lo que sean colegios o reuniones públicas o lugares de ocio se mantienen cerrados hasta nuevo aviso. O sea que únicamente, vamos a decir, supermercados, clínicas o lugares los cuales no pueden llegar a cerrar, solamente necesario y urgente. ¿Cuál es el humor social de la población israelí ante la muerte de este enemigo jurado, Ali Khamenei, y la posterior contestación de Irán con los misiles balísticos y el armamento que tiene a su alcance, que ha sido disminuido ya desde el año pasado? ¿El humor social en general cómo es? Mira, básicamente en este caso, a diferencia del año pasado, ya estábamos, si se puede llegar a decir, más preparados, más curtidos. Bien. El año pasado nos agarró totalmente de sorpresa, 3:30 de la mañana cuando fueron los ataques y posteriormente las defensas y todo. Este año ya de alguna manera no se sabía qué día, qué momento, en qué hora, claro, pero se sabía que un ataque era inminente, ya se venía hablando, muchos movimientos de Estados Unidos también reforzando la unión o el bloque dentro de lo que es Medio Oriente, por lo tanto, de alguna manera ya estábamos un poco más preparados. Igual uno nunca está al 100% listo. Lógico. Para que te suene una alarma y saber que un misil balístico está dirigiéndose hacia el lugar de residencia. Sí, a ver, esa es una sensación, un sentimiento que nosotros aquí no podemos comprender ni experimentar. Entiendo que la población de Israel ya lo tiene bastante naturalizado al tema por los conflictos constantes que hay en aquel territorio, pero yo creo que uno nunca se terminaría de acostumbrar, ¿no? Pasar la noche en una estación de subte, por ejemplo. Exactamente, o pasar 3-4 horas dentro de un refugio. De alguna manera uno dice, es la moneda corriente que tenemos aquí. Lamentablemente, no es que uno se termina de acostumbrar, no te podés acostumbrar a esto, pero sí de alguna manera lo asimilás y sabés que es la realidad que tenés y saber cómo estar preparado ante el posible o el inminente ataque que se viene. Pero como reitero, no es algo a lo que uno dice, bueno, sí, otra alarma, ya está, sigo mi vida. Sobre todo que en este caso estamos hablando de armamento de largo alcance, con una capacidad destructiva incalculable. Claro. Hoy, de hecho, cayó uno en Beersheba, anteayer cayó uno en Tel Aviv, y realmente los daños que se pueden llegar a ver por la onda expansiva también de estos impactos es indescriptible. Sí. Hace unas horas la Guardia Revolucionaria lanzó un comunicado en el cual afirmaba haber dirigido misiles hacia la oficina de Benjamín Netanyahu en el Parlamento israelí. Esto lo único que hace es escalar. El propio Trump declaró ayer que esto puede llegar a durar incluso estos bombardeos y estas operaciones hasta 4 semanas. ¿Cómo lo ves vos? Es cierto que está escalando, de hecho, no solamente por el ataque de ellos o el intento, que es verdad, sonaron hace unas horas atrás alarmas en Jerusalén, en la capital,
Yo creo que también esto incrementó en el momento en que hace 2 días Irán decidió atacar Chipre también tirando 2 misiles, en el cual es un lugar donde se encuentran bases de la Unión Europea. Eso hace que de alguna manera Alemania, Francia e Inglaterra hayan sumado su apoyo o su ayuda hacia el bloque que en un principio era entre Israel y Estados Unidos. Sí, sí. Vamos a decir, yo espero y anhelo que esto no dure 4 semanas, pero ante cualquier cosa, bueno, uno ya está preparado y sabe que puede llegar a pasar. Yo creo que esto va a... esto es una cuestión personal mía, quiero que esto termine ya de aquí a las próximas semanas y no mucho más que eso. ¿El espacio aéreo israelí está abierto o continúa cerrado? Continúa totalmente cerrado y de hecho se había hablado también de cerrar ciertos espacios aéreos en zonas aledañas por los ataques que se tuvieron. No olvidemos que claro, Bahrein, también los Emiratos Árabes, Jordania, también sufrieron misilazos desde Irán. Por lo tanto, todavía estaban abiertos hasta por lo menos hoy, hasta lo que se puede escuchar, pero se había, según lo que se habla aquí, barajado también la posibilidad de tener un cierre o por lo menos parciales de ciertas rutas aéreas. Sí, sí, uno veía las imágenes de la aplicación FlightRadar que muestra todos los aviones del mundo y todos los kilómetros a la redonda de Irán, Irak, Jordania, Líbano, todos estos países no había nada, ni un vuelo, mientras que a los costados de esa circunferencia estaba plagado de aviones que tenían que desviarse, recalcular rutas, una cosa realmente impresionante. De hecho, aquí muchos turistas que estuvieron, como el cielo israelí está cerrado, hubo una empresa que sacó turistas por medio de Egipto, hacia la frontera con Egipto, y de allí ya a partir. Ahora se está hablando en Israel, de hecho, para los próximos días, la empresa El Al, que es la empresa israelí de bandera, sacar vuelos de repatriación hacia ciertos lugares de Europa, en los cuales hay israelíes varados, que por las cuestiones que se están viviendo no han podido regresar a los hogares. ¿Conoces muchos turistas argentinos que hayan viajado, justamente por turismo y que hoy en día estén varados? Vos trabajás en turismo, cabe destacar. Sí, mira, yo tengo amigos, por ejemplo, que se han quedado varados en Europa, sí, que tenían justo vuelo para el mismo sábado y no pudieron volver. Y conozco acá gente, por ejemplo, turistas que han estado aquí, por ejemplo, conmigo, que terminé un día antes de que todo termine con un grupo, que algunos pudieron salir de casualidad y por horas, y otros realmente se quedaron acá y están esperando a ver qué va a pasar con ellos. Claro. Matías, ¿qué pálpito tenés con respecto al fin de esto? Porque aquí hay que destacar que esto no es una dictadura normal, entre comillas, como lo es el caso de Venezuela, que si bien se terminó con Nicolás Maduro, no se terminó con el madurismo, pero en Irán estamos hablando de una teocracia, una dictadura completamente fanática, sin ánimos de negociación. ¿Qué pálpito tenés vos? ¿Ellos se van a hundir llevándose a todos consigo, siguiendo atacando? ¿O vos pensás que puede llegar a haber una especie de negociación para que el régimen se mueva? Y bueno, como tienen la esperanza muchos iraníes, reinstaurar al Shah, al heredero del Shah de Irán, que fue derrocado allá por el 79. Mira, como se dice, mira, no sé por dónde empezar en este caso, pero... Tenemos opciones. Yo no creo en realidad que Irán esté dispuesto a hablar, y ya lo demostraron este último año y medio con todos los intentos de negociación que se han hecho entre Irán y Estados Unidos o diferentes intermediarios. Yo no creo que esto tenga un fin. Yo no creo que tenga un fin diplomático, sobre todo como hablaste, es un teocrático, es un, digamos, la ideología los mueve mucho más, claro, si queremos ir o entenderlo de esa manera. Ellos tienen una finalidad que era el arma nuclear y el programa de misiles balísticos, que son los que están disparando ahora, y no están dando el brazo a torcer. Por otro lado, también yo no creo que el régimen caiga por los, vamos a decir, por los bombardeos o por el actuar del bloque de los aliados, en el caso de Estados Unidos, Israel, que se han sumado. Yo creo que el régimen, esto ya como digo es personal, yo creo que va a terminar de caer, y de hecho Estados Unidos está incitando un poco eso por la misma gente, por el mismo pueblo. Ellos son los que tienen que salir a la calle y derrocar el régimen. Si no, vamos a decir, Reini hay uno y otro atrás, claro, que ya están esperando. No es que en estos casos no se habla de un
vamos a decir, de alguien que puede llegar a subir por cuestiones democráticas, se habla de quién va a ser el sucesor. Cuando ya hablas de un sucesor, claramente no estás hablando de una democracia, alguien que pueda llegar a estar dispuesto a sentarse y hablar o negociar con otra parte. ¿Y cuál es el sentir de la población israelí ante esta operación? Te pregunté hace un rato por el humor social, de cómo estaba la cosa, pero la gente ha festejado en las calles esto, festejar en el sentido no de salir como Argentina campeona del mundo, ¿no? Pero decir, bueno, es una persona que nos quería eliminar, era un peligro y ya no está, al menos. Por un lado, vamos a decir, el humor o la alegría, sin duda se vive. Alguien que durante los últimos 35 años ha digamos, probado abiertamente la eliminación de Israel y de Estados Unidos, pero como digo, hay otros que siguen, por lo tanto, claro, no es una alegría al 100%, tampoco estamos alegres por la guerra. Sí se palpitaba la guerra y sí se sabía que es algo necesario, y de alguna forma se puede llegar a pensar que esto podría llegar a ser el principio del fin, si se logra hacer la revolución interna que se quiere allá, y de alguna manera se puede llegar a generar un panorama social general. Yo creo que sí puede llegar a haber algún gran cambio, y de hecho, como hablabas, el heredero, el Jazz, estuvo aquí el año pasado y él dijo que si vuelve y es una posibilidad, de las primeras acciones que tomaría sería volver a tener los vínculos y de hermandad que tenía con Israel a lo largo de la historia. Claro. Matías, ¿desde Israel hay alguna información concreta respecto a la cantidad de civiles muertos que ha habido en estas protestas contra el gobierno de Jamenei cuando estaba en vida? Porque esto no es de ahora, van ya unos meses de protestas con una represión brutal. Se habla desde 30.000 a 100.000 muertos, no hay un número exacto. La cobertura mediática no ha sido tan potente como en otros casos, pero desde Israel, ¿hay un número más o menos de la cantidad de víctimas que han salido por protestar en la calle? Mira, te puedo decir acá lo que se dijo, lo que se hablaba era un poco lo que se escuchaba a nivel mundial, en un momento 30, 40, 50, llegaron quizás más. Se calcula, digamos, según las estimaciones, que pueden ser un poco más de 40.000, y en duda por ahí algunas cuestiones que no se saben, pero se habla un número, que igual entre 40.000, 100.000, 40.000 también es un número atroz para pensar una represión al mismo pueblo en un mes. Sí, sí, totalmente. Matías, muchísimas gracias por este rato. Esperemos que no tengas que correr a refugios, que se pueda normalizar todo absolutamente. Y bueno, y darle la tranquilidad también a la gente de San Juan, de Argentina en general, que tiene muchos amigos, muchas familias viviendo en Israel, que la cúpula de hierro está funcionando, está haciendo su tarea, que la gente está muy concientizada respecto a correr a los refugios. Y bueno, te contactaremos en el futuro si esto continúa o si hay un desarrollo importante de más noticias. Muchas gracias, Mati. Por favor, un gusto y un saludo para todos por allí. Muy bien, Matías Acerrad, él es sanjuanino, vivió mucho tiempo en Buenos Aires también, es guía turístico en Israel, trabaja de eso en su día a día y también suele tener bastante más exposición a nivel nacional e internacional por ser el guía de Nelson Castro cuando TN hace las coberturas en Israel ante conflictos en Medio Oriente. Como mencionaba Matías, y yo estoy de acuerdo con él, este no es un régimen que se vaya a ir negociando, lo van a tener que sacar con los pies para adelante, como se dice aquí. Teocracia, para quien no sabe, es un gobierno ejercido directamente por Dios. La gente que profesa una teocracia habla de que el gobierno y todos los mandatos provienen del orden divino, así como democracia es el orden del pueblo, teocracia es el mandato de Dios. Entonces, que un régimen tan fanático como el iraní nosotros podamos pensar que puede llegar a haber una negociación, eso es bastante complicado. Por eso también, como decía Matías, propio Trump está fogoneando que la gente iraní se levante aún más de lo que ya está haciendo, luche aún más y se produzca esa rebelión interna que pueda derrocar finalmente al régimen, porque aquí se mata a uno y ya se elige un sucesor. Y como suele ocurrir, ese sucesor generalmente es más crudo que la persona que estaba antes en el poder, porque tiene que decir, si lo derrocaron a quien era mi superior, a mí no me van a derrocar, por lo tanto multiplico, aumento aún más la presión, la carnicería, y yo tengo que ser más duro para evitar caer. Entonces esto se va a prolongar, evidentemente, ojalá no mucho, para que las pérdidas humanas y materiales de gente que quiere ser libre tras más de 30 años, casi 40 años de represión,
puedan lograr tener la vida normal que merecen y se pueda normalizar también la situación en Medio Oriente. Irán fue el principal instigador del ataque del 7 de octubre de parte de Hamas hacia Israel por el acercamiento pacífico que estaba teniendo Israel hacia países del Golfo Pérsico, con Arabia Saudita sobre todo, y este accionar